¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en nuestro tercer día de esta 10ª edición del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Yo soy Quetzali Rosas, codirectora de Factual, y para mí es un gran honor poder presentar esta mesa porque, como Jordi ya ha comentado en otras ocasiones, es una mesa que nos entusiasma mucho, justo porque nosotros tenemos nuestro bebé de alianzas en Factual Distintas Latitudes, que es la coalición LATAM. Y pues nada, para mí es un honor presentar esta mesa número 7, Alianzas Mediáticas más allá de la coyuntura, el futuro es colaborativo. Y en esta mesa lo que queremos justo es poder conversar sobre la importancia de caminar en conjunto, de hacerlo de manera colaborativa, por qué trabajar en red, los desafíos y las estrategias que esto representa, y también poder saber qué es lo que potencia estas redes o estas coaliciones o estas alianzas, ¿no? Que se incluyan más colegas a los que ya existen o que se organicen más espacios de articulación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Yo le cedo la palabra a Paola Nalbarte, periodista de la TAM Journalist Review. Muchas gracias por acompañarnos y moderar esta mesa. Gracias por invitarme. Bueno, como para abrir la conversación, podríamos preguntarle a todos, a todas las alianzas aquí presentes, cómo decidieron crear su alianza, cuál fue el proceso en que vieron nacer estas alianzas. Tal vez podríamos empezar por periodistas de a pie, con Patricia y Ernesto. Hace rato, Pati y yo, hola, perdón, Pati, si te robo el micrófono, si te lo paso, te lo devuelvo, tú me dices. No, adelante, sí. Hace rato, Pati y yo platicábamos justo de cómo iba a ser la dinámica entre nosotros, porque pues finalmente somos las únicas dos personas que estamos trabajando o representando a una misma alianza. Yo soy aquí un poco de colado porque en realidad Patti pues es la coordinadora de la alianza. Es una estafeta que me tocó pasarle a mí. Entonces, bueno, como a mí me tocó un poco empezar con la alianza, entonces me robo el micrófono y les cuento cómo fue el inicio de esta alianza que, bueno, tenemos ya cerca de 3 años, si mal no recuerdo, que la constituimos, que la empezamos a trabajar. Pero bueno, para contarles de la alianza habría que remontarse varios años atrás, aunque tenemos 3 años como alianza o estamos por cumplir 3 años como alianza. La verdad es que el trabajo de la red de periodistas de a pie como organización ha ido evolucionando en diferentes movimientos, en diferentes etapas, hasta llegar a esta alianza de medios. Entonces, la red de periodistas de a pie nace primero como un espacio de articulación de periodistas con un objetivo de capacitarnos, ¿no? De poder tener mejores herramientas para poder entender mejor los fenómenos sociales que nos tocaba empezar a contar y poder transmitir y poder contarlos de una mejor manera a las audiencias. Y en eso estaba el grupo inicial yo no estaba en aquel momento, pero estaba el grupo inicial de la red de periodistas de a pie, cuando en México inició Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas, y eso generó toda una escalada y una espiral de violencia en el país, lo que impactó de manera importante, por supuesto, en quienes estábamos contando el día a día, ¿no? Entonces, bueno, eso obligó a la red de periodistas de a pie a empezar a pensar y a actuar para pues proteger, ¿no?, a los periodistas, sin dejar de lado, por supuesto, la parte inicial que era la parte de la capacitación, ¿no? Y en esa situación nos vimos durante varios años trabajando, ¿no?, temas de defensa de libertad de expresión, defensa del periodismo y la capacitación a los colegas. Estos procesos de capacitación en algún momento pues empezaron a provocar de alguna manera cierto descontento entre colegas, ¿no?, entre los periodistas y los reporteros y reporteras que de pronto tomaban la capacitación, porque tenían mejores herramientas para hacer su trabajo, ¿no? Se capacitaban, pero en sus medios había muy pocas posibilidades de aplicar esas herramientas, de aplicar esos conocimientos, de generar productos más interesantes periodísticamente, ¿no? Porque los medios estaban muy acostumbrados a la cotidianidad, ¿no?, a lo inmediato, por supuesto a las ruedas de prensa, en fin, ¿no? Entonces, este descontento, digamos, de algunos colegas empezó a provocar
que, bueno, y además, por supuesto, la digitalización de los procesos informativos hizo factible o hizo más fácil empezar a generar medios. Entonces estaba la red de periodistas de a pie con ese proceso de atención, de vigilancia, de protección a la defensa de la libertad de expresión, el proceso de capacitación, y había colegas que empezaban en los estados, porque además la red trabaja mucho con periodistas fuera de la capital, empezaban a generar espacios periodísticos propios, ¿no? Espacios periodísticos ya un poco fuera de la lógica industrial, tradicional, de los medios, y empezaban a generar sus propios espacios periodísticos porque queríamos, pues, porque yo estaba ya en esa bola de periodistas generando espacios, pues poder utilizar las herramientas que habíamos aprendido, poder utilizar esta forma de trabajo, romper con las agendas tradicionales periodísticas y empezar a generar cosas diferentes en nuestros estados. Eso, y además, pues que también la propia red tuvo que generar un espacio periodístico, ¿no? de publicación, porque, bueno, pues quienes no podían generar sus propios espacios en ese momento, pues igual tenían la necesidad, anda por aquí mi perrita un poco alborotada, tenía la necesidad de publicar información que no le publicaban en sus medios, ¿no? Entonces la red genera su propio espacio periodístico, y en ese contexto, ¿no? De pronto empezamos a ver este crecimiento de espacios periodísticos alrededor ¿no? Gravitando en torno a la red de periodistas de a pie, pero además espacios periodísticos bastante precarios, ¿no? Porque, pues, si queríamos romper con los modelos tradicionales y las formas tradicionales del quehacer periodístico, pues rompíamos también con el modelo de financiamiento tradicional, ¿no? Había interés de financiadoras internacionales, ¿no? Tenían puestos los ojos en México, pues por las condiciones en las que estaba desarrollándose el periodismo en el contexto de la guerra contra las drogas, pero este interés se centraba mucho en la Ciudad de México, ¿no? En la capital, en los espacios periodísticos que estaban en la Ciudad de México. Entonces, platicando, pues, primero la red decide en algún momento, hace 4 o 5 años, da un giro y decide dejar un poco de lado la parte de la protección y la defensa de la libertad de expresión, y decide que su objetivo, su foco va a estar centrado en lo que hacemos los periodistas, es decir, en hacer más periodismo, ¿no? Teniendo ya el espacio también de publicación para trabajos periodísticos, y que estos medios empezaban a crecer. Y entonces el siguiente paso era cómo empezamos a apoyar a estos medios que están creciendo alrededor de la esfera de la red de periodistas de a pie a fortalecerse y hacerse más sólidos, ¿no? Y en ese contexto es como empezamos a darle forma a la Alianza de Medios, la red de periodistas de a pie, al ser una organización que tenía ya varios años de trabajo, que tenía ya un reconocimiento, ¿no? Contactos con financiadoras internacionales, ayuda a lo que los medios, a lo que los medios locales pequeños no podíamos hacer, que era acceder a financiamiento internacional, ¿no? Entonces, en algún momento en una plática con María Teresa Ronderos, que en aquel momento estaba en Open Society Foundation, se acuerda, se establece como una posibilidad que la red de periodistas de a pie recibiera un fondo para los medios que estábamos ya alrededor, y también las iniciativas de crecer, de formar y hacer nacer nuevos medios, y que como sombrilla, ¿no? La red de periodistas de a pie pudiera ayudar a que estos recursos pudieran llegar a esos diferentes pequeños espacios. Y así es como empezamos a darle forma a la red a la Alianza de Medios, hasta que finalmente, bueno, pues damos el salto, hacemos ya la cosa formal, no tenemos una reunión donde, pues, un tema de capacitación, y ahí, como estábamos muchos de las personas que teníamos medios, o que estábamos ya con la necesidad y el interés de empezar a formar medios, empezamos a darle forma a esto y salimos finalmente, pues ya como públicamente, como alianza. Éramos, si mal no recuerdo, en aquel momento 9 medios, y empezamos a trabajar ya con esta mirada, con este objetivo de impulsar el desarrollo de medios en los diferentes estados, partiendo además de una base común en términos de trabajo periodístico, ¿no? De miradas éticas, por supuesto de miradas periodísticas,
de temáticas y agendas que finalmente, si bien cada medio tiene su propia personalidad y tiene sus intereses periodísticos como muy definidos, me parece que hay una temática transversal que nos toca a todos, que es el interés en el tema de los derechos humanos como agenda periodística central, ¿no? Y ahí le dejo, porque si no, me como todo el micrófono. Gracias, Ernesto. Patricia, ¿tú quisieras agregar también a la experiencia del proceso del que se formó la alianza? Solo tengo una pregunta antes. Entonces, cuando conformaron la red de periodistas de a pie, que se volvió una sombrilla para financiar diversos proyectos, desde ahí es que empezaron a poder acceder a fondos y a financiamiento, ¿cierto? Y que lo redistribuyen de acuerdo a las necesidades de cada medio y los proyectos en curso, me imagino. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, salvo ahorita lo que pueda ahí agregar Ernesto, sí, con este fondo inicial así se distribuyó, ¿no? O sea, entre todos los medios que en ese momento estaban, y después ya hubo otros fondos, ¿no? O sea, y que se han distribuido de igual manera de acuerdo a proyectos que cada medio tenga o algunos proyectos colectivos dentro de la misma alianza. Ahorita igual creo, Arocha igual puede ahí precisar más sobre este punto, y solo agregaría también que dentro, obviamente no éramos expertos en solicitar fondos, ¿no? O en financiarnos, y algo muy lindo que hacíamos también cuando todavía no estaban conformados todos los medios, que debo decir que el lado B ha sido como nuestra guía también ahí, ¿no? Fue el primero que se creó de la alianza, y después vinieron otros que sumaron otras visiones y así hemos ido, pero nos juntábamos e incluso hacíamos ensayos, ¿no? De cómo llegaría cada medio, o concursos, cómo llegaría cada medio a la financiadora, como para entrenarnos, para quitar este chip de solo hacer periodismo y brincar un poco a, a pedir financiamiento, ¿no? O sea, nos fuimos entrenando. Yo creo que ahorita hay dentro de la alianza varios expertos, expertas, ¿no? En buscar o en pedir, claro, seguimos aprendiendo y es una tarea todavía que resulta difícil. Y otro aspecto que también creo que nos ha unido mucho y que eso también creo que es muy particular de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, es que nos hemos acompañado, hemos vivido cosas muy fuertes, ¿no? Desde asesinatos de compañeras, compañeros, bueno, la publicidad oficial que nos tronó a muchos en medios tradicionales, eh, asesinatos, amenazas contra medios, desplazamientos forzados, y todo eso lo hemos vivido juntas y juntos, ¿no? Desde nuestras posibilidades, creo que también ahí es una gran fuerza, ¿no? Y que así podemos tener diferencias o algo, creo que hay una hermandad muy, muy fuerte, y eso también es como un plus, ¿no? Pues nos hemos curtido en este ambiente que estamos viviendo, y sobre todo con la herramienta o el recurso primordial que es el periodismo, ¿no? O sea, hemos aprendido a caminar con y creo que es una gran fortaleza, pues, de la alianza. Igual ahí le dejo por si ahorita podemos abundar en más. Sí, gracias, Patricia. Bueno, empezamos con Patricia y Ernesto de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie en México, que nos contaron su experiencia de cómo, debido a las necesidades de cada periodista que iba uniéndose a su asociación, organización, empezó a nacer la red de periodistas de a pie a lo que es hoy. Podríamos seguir tal vez con que nos cuente su experiencia Milagros Romero de Nicaragua. Ella es coordinadora de la Alianza Rebelde de Medios en Otras Miradas. Podríamos contarnos cómo empezó la Alianza de Medios Otras Miradas y cómo hasta el día de hoy, qué perfil, cómo se ha perfilado. Sí, solo decir que la alianza es Otras Miradas, Alianza Rebelde creo que es otra, así que... Ay, perdón, Alianza de Otras Miradas, sí, rebeldes, solo Otras discúlpenme. Miradas, sí, somos rebeldes también, pero el nombre es Otras Perdón. Miradas. Sí, bueno, la verdad es que escuchando a los colegas de la red de periodistas de a pie,
como que hago un poco de recuento también de la experiencia de otras miradas y veo como todas las diferencias, ¿no? Son pues otro momento, otra época, y también nos sirve mucho porque nosotros en otras miradas siempre decimos que hemos ido construyendo sobre la marcha la alianza. Otras Miradas es una red que está conformada por medios de Centroamérica, de los 5 países de Centroamérica, y hay un par de medios también de México en la alianza. Entonces decimos que es una alianza de México-Centroamérica porque pues tenemos como esa intención de incluir también a México dentro de nuestro trabajo. Es una alianza que surge por la inquietud de periodistas que no estaban en ninguno de los medios de comunicación que son de la alianza. Éramos 4 personas que estábamos inquietas al ver básicamente tras los acontecimientos de Nicaragua en el 2018, pues se convirtió esto en una crisis, este país era invivible, todavía es invivible, pero en el 2018, cuando estaba la crisis en todo su apogeo y se vio todo el riesgo que estaban corriendo los periodistas, habían algunos colegas que habían tenido que salir incluso del país por los riesgos que implicaba, empezamos a hablar de que algo había que hacer para visibilizar lo que pasaba en Nicaragua. Pero empezamos a tener esas pláticas en el 2018 y no fue hasta el 2019 que nos sentamos seriamente y dijimos, hagamos algo, pero en serio. Y cuando empezamos a analizar la situación de Nicaragua, nos dimos cuenta que lo de Nicaragua no era exclusivo de Nicaragua, o sea que también el resto de los países de la región tenían una especie de invisibilidad en los medios internacionales, que no se hablaba de realidades tan complejas que se viven en Honduras, en Guatemala, que había también una desconexión. Nosotros somos 5 países muy pequeñitos, pero los 5 estamos como muy desconectados también. Sabemos muchas veces en Nicaragua, sabemos más de lo que ocurre en México o en España o en Estados Unidos de lo que ocurre en el resto de países de la región. Ahora quizás en los últimos años hay un poco más de flujo de información, pues por el fenómeno Bukele, que está como dando mucho de qué hablar. Pero realmente en ese momento sí que notábamos que ese era un problema. Y por otro lado también veíamos que habían problemas muy comunes en la región que no se analizaban desde una perspectiva regional. Entonces, con todas esas inquietudes, llamamos a un grupo de medios, amigos, conocidos, medios o directores de medios que conocíamos por distintas vías, o gente que nos recomendaba y nos decía, mira, yo creo que tal medio le interesaría hablar con ustedes, platicar. Y sin tener la idea de una alianza, nos reunimos con 8 medios de comunicación inicialmente, y hablamos 3 días, pasamos como en una encerrona en San José, gracias a un financiamiento que conseguimos por una organización en la que yo estaba trabajando. Y nos reunimos para decirles, tenemos una idea de hacer algo, queremos hacer algo, pero ¿qué hacemos? Entonces empezamos a pensar, a analizar, a ver posibilidades y tal, y finalmente, después de esos 3 días, surgió la alianza, o sea, se concibió la alianza, se concibió con ese nombre, Alianza de Medios. No teníamos nombre tampoco, el nombre lo fuimos concibiendo en el camino, y fuimos viendo pues, diferentes ideas, proyectos, iniciativas que podíamos impulsar, pero todo eso sin financiamiento claro, o sea, básicamente con la voluntad. Incluso los medios que se reunieron en ese momento con nosotros dijeron, nos vamos a lanzar a hacer una alianza solo por el hecho de que necesitamos que cuando corramos riesgos se vea que estamos unidos. Y esa era también una de las preocupaciones que mirábamos. De hecho, al inicio, el proyecto, nosotros la idea, que no era un proyecto en sí, sino una idea, lo escribíamos como periodismo en riesgo, y les mandábamos el mensaje siempre hablándoles de periodismo en riesgo. Finalmente no se puso ese nombre al proyecto porque, a la alianza, porque todos los medios coincidieron en que era ponernos como del lado de ponernos un nombre que ya de por sí nos colocaba en riesgo. Entonces dijimos, pongamos un nombre que sea más periodístico, menos de fundación de periodistas o de fundación de protección a periodistas, porque aunque se va a hacer un componente, no es solamente eso, también vamos a hacer otras cosas, queremos aportar otras visiones, otras miradas, y ahí surgió el nombre de Otras Miradas. Y conseguimos a través de esta misma organización un financiamiento para un primer trabajo, que era como lo inicial, la semilla, digamos, y ese primer trabajo iba a ser sobre el tema de minería, pero justo cayó la pandemia. Entonces con la pandemia parecía que ya la idea no iba a cuajar, no íbamos a poder, porque bueno, nos dispersamos, ya la minería pasó a segundo, tercer, cuarto plano, y la pandemia y los medios además se vieron desbordados. Entonces hubo un momento ahí de quiebre y de un impasse, pero entre tanto estarle dando vueltas a la idea, porque había como interés en los medios que estaban convocados, y habíamos creado una dinámica de comunicación interna y tal,
dijimos, bueno, ¿por qué no proponemos abordar temas relacionados con la pandemia? O sea, preguntemos si en vez de hablar de minería, a la organización que nos financió en ese momento, ¿por qué no esos trabajos los dedicamos a hablar de la pandemia? Y entonces así fue como 9 meses exactamente después que habíamos concebido la idea, nació Otras Miradas con ese primer trabajo. Fue prácticamente un parto, literalmente. Empezamos a hablar en octubre del 2019, en julio del 2020 estábamos publicando nuestro primer trabajo con el cual salíamos a la luz, decíamos que existíamos, y posteriormente ya empezamos como a pensar más en tener redes sociales, a consolidar una dinámica interna de comunicación, pero ese fue como el inicio, pues el arranque. La voluntad de las personas que iniciamos o de las personas que lanzamos la idea a los medios fue como la primera semilla, pero el agua que regó esa semilla y la tierra en la que cayó fue lo más importante, que fueron medios que estaban realmente convencidos que era necesario hacer periodismo en conjunto, en alianza, en la región, porque sí, pues eran medios pequeños, son medios pequeños, medios independientes, medios que están corriendo riesgos, medios que quieren tener una visión y una perspectiva más regional de los problemas locales. Entonces, como que se juntaron los astros y nos permitieron lanzar la iniciativa y aquí estamos, pues ya como pues más de un año después de haber nacido, con ganas de seguir haciendo cosas y buscando formas, recursos, alianzas con diferentes organizaciones y aprendiendo también, porque mucho de lo que estamos haciendo lo hemos ido aprendiendo en el camino, hemos ido teniendo esos impases, momentos en los que parece que la seguimos, no seguimos, pero yo creo que la voluntad está y bueno, el hecho de seguir existiendo hasta ahora creo que lo ha demostrado. Muchas gracias, Milagros. Sí, es muy interesante cómo de pronto se organizan de una forma en que no lo pensaron en un principio, ¿no? Pero las necesidades que lo juntan empiezan a ayudarlos a entender que tienen que unirse para continuar, ¿no? Y continuar como algo más organizado, como una alianza. Y me imagino que también comparten los diferentes, ¿cómo se dice?, fortalezas que cada medio o cada periodista trae al grupo, ¿no? Y así sobre la marcha todo se va definiendo más. Ahora podríamos tal vez seguir con Lisette Boone, coordinadora de la Alianza Rebelde de Medios de Venezuela. ¿Te parece, Lisette? Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este panel con periodistas tan admirados y tan trabajadores, pues, y propiciadores del periodismo de investigación en alianza en Latinoamérica. Yo, bueno, les puedo contar un poco de esta alianza, esta sí se llama la Alianza Rebelde Investiga, y bueno, emulando un poco el nombre de la Guerra de las Galaxias, queremos enfrentar al mal y tal. Bueno, esta alianza comenzó inicialmente, ARI, como una alianza de 3 medios, son el Pitazo, el Runrunes, de donde yo trabajo, y Tal Cual, para coberturas electorales. Comenzamos el primer intento fue en el año 2015 y bueno, luego en otras elecciones que se ha habido también nos juntamos pues para hacer estas coberturas especiales, pero a finales del 2019 decidimos, bueno, ya que funcionamos, que podemos hacer algunas coberturas juntos, ¿por qué no nos planteamos hacer investigaciones juntos? Unir los equipos por proyectos y trabajarlos en conjunto. Entonces, bueno, a finales del año 2019, comenzamos a trabajar, comenzamos los primeros proyectos. Y bueno, y luego nos agarró la pandemia, ya en el 2020, que ya digamos que es en el año en que nos hemos consolidado, bueno, a pesar de todos los obstáculos. Pero esta alianza también parte de la experiencia que tenemos desde cada medio en lo que es no solamente el periodismo de investigación, sino también en colaboraciones, ¿no? En proyectos transnacionales colaborativos.
En mi caso particular, por ejemplo, ya yo he trabajado desde Runrunes, desde la unidad de investigación de Runrunes, con otras alianzas transfronterizas. Una de las más importantes, bueno, fue en el proyecto de Panama Papers, donde tuve la fortuna pues, de trabajar, de participar, y para mí es uno de los modelos de proyectos bueno, más paradigmáticos que hay. No es el único, pero bueno, es bastante representativo de lo que es trabajar en colaboración transfronteriza. Y bueno, también con otras organizaciones internacionales como Convoca de Perú, como Conectas también, nos hemos planteado varios trabajos que parten pues del modelo de la colaboración y también que tienen la característica pues de ser proyectos transnacionales, transfronterizos. Pero bueno, en Venezuela decidimos juntarnos para hacer esta alianza, trabajamos por proyectos con, digamos, los periodistas de investigación de cada uno de estos 3 medios. Dependiendo del tema, pues nos planteamos armar grupos, armar equipos para poder abordar estos proyectos. ¿Cómo se deciden esos proyectos? También hay reuniones semanales en las que estamos bueno, siempre discutiendo y evaluando cuáles son los temas que podríamos trabajar. Se evalúa la vigencia, también es muy importante la factibilidad, la viabilidad que pueda tener ese reportaje, los recursos con los que contamos, y bueno, y se procede. También el tema muy importante, el financiamiento. El financiamiento, por lo general, bueno, logramos tener aprobación de becas o de financiamiento, donaciones para proyectos muy puntuales, que bueno, que son los que utilizamos, o también se une también el financiamiento de cada uno de los 3 medios para poder llevar adelante estas investigaciones. Entonces, bueno, así es como hemos funcionado. Somos unos absolutos entusiastas del periodismo de colaboración. Hemos hecho alianzas también, por ejemplo, con organizaciones como Transparencia Venezuela, que es el capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela. Uno de los proyectos que hicimos, bueno, más grande fue el Chavismo IN y el Corruptómetro, que fue, bueno, un mapeo de parte de algunas de las fortunas que se han amasado en el exterior, específicamente en 10 países, con los dineros públicos que se han robado. Y aparte de eso, bueno, una gran base de datos con todos los casos de corrupción judicializados que hay en diferentes tribunales del mundo. Y esto lo hicimos específicamente con ellos, pero como les decía, también con otras organizaciones nos aliamos. O sea, siempre estamos, somos eso, propiciamos y buscamos pues las alianzas. Y esto también lo hacemos porque hemos encontrado que es una de las maneras de vencer la censura. En Venezuela existe bueno, unos niveles de censura desde ya hace un buen tiempo. Bueno, forma parte de una política de Estado. La opacidad, la poca transparencia y bueno, la censura directa también. Hay poco acceso a la información pública, no existe una ley de acceso a la información. Aquí, bueno, desde hace ya varias décadas, o 2 décadas específicamente, es muy difícil acceder a la información pública. Aparte de eso, bueno, enfrentamos amenazas, tanto físicas como bueno, digitales. A pesar de todos estos obstáculos, bueno, los hemos aprendido a sortear, y una de las maneras es emprender estos proyectos colaborativos transnacionales. ¿Por qué? Porque bueno, nos permite acceder a información que muchas veces no conseguimos aquí en nuestro país, también a amplificar todos los hallazgos que tenemos, todos los descubrimientos que podemos tener, y bueno, porque juntos somos más fuertes, ¿no? También es una manera de protegernos. Es muy diferente cuando un solo medio publica información sensible,
que puede, bueno, afectar a los poderes. Es muy diferente cuando se asume pues esa publicación entre varios medios, es mucho más fuerte. Y bueno, y ni hablar cuando también participan medios internacionales y organizaciones internacionales. Así que, bueno, nosotros estamos ya a esta altura del año, bueno, ya cerrando varios proyectos y montados en lo que vamos a hacer también el próximo año. Ha estado muy lleno de retos, ¿no? Este año para todos los periodistas y también para también trabajar los proyectos en colaboración, ¿no? Por todas las dificultades que hay de transporte y también de recursos que se han visto bastante limitados este año. Pero continuamos, la verdad es que tenemos muchos proyectos y siempre abiertos a trabajar en colaboración con otras organizaciones y con otros medios, tanto de Venezuela como de otros países. Sí, gracias, Lisette. Y bueno, podríamos terminar la primera parte de esta pregunta con Nicole Martín de Argentina. Ella es periodista de la revista Colibrí y es una de las integrantes de la coalición LATAM. ¿Nos podrías contar un poco, Nicole, cómo empezó esta alianza, cómo se ha ido desarrollando y en qué están ahora? Gracias, Paola. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están hoy en este panel. Es súper importante poder saber de las experiencias de las otras redes, porque bueno, ojalá que cada vez existan más redes, pero también es importante que nos conectemos entre nosotras y que hagamos ahí cada quien su red en sus países, pero que estemos conectadas y también aprendiendo las experiencias del otro. Así que ahí estoy muy atenta escuchando sus experiencias. Nosotras en la coalición LATAM somos una coalición que acaba de nacer hace muy poco, recién en mayo de 2021 fue que escribimos nuestro manifiesto y empezamos. Así que vengo a representar al bebé de Factual como un pequeño proyecto que acaba de comenzar. Y bueno, la coalición LATAM está conformada por 10 medios. Revista Colibrí, que vengo a representar yo, Memorias de Nómada, La Antígona, Altavoz LGBT, La Andariega, La Desvelada, Cápsula Migrante, Es para mi tarea, y Morras explican cosas, y Distintas Latitudes, que fue quien nos convocó. Nosotras somos fundadoras y fundadores de medios nativos digitales con perspectiva feminista, y muchos hemos pasado por la red LATAM de Distintas Latitudes. Bueno, me imagino que acá también muchas han pasado por la red o la conocerán. Y bueno, de reconocernos en la red y de encontrarnos en distintas generaciones y en estos espacios de encuentro que va construyendo Distintas Latitudes y Factual, y es espacios tan importantes, ¿no?, para cultivar estas redes y reconocernos, encontrarnos en mesas digitales, presenciales. Y bueno, nosotras no puedo hablar tanto de la experiencia de la coalición porque empezamos hace muy poco, pero sí algunos factores comunes de nuestros medios es que nuestros medios fueron fundados por mujeres y por personas LGBT, y creo que algunos de los motivos que nos llevaron a fundar estos medios fueron, por un lado, las violencias por motivos de género que existen en las redacciones de los medios masivos, a las que seguramente hay muchas mujeres en esta llamada, y entidades feminizadas también, que la pudieron haber sufrido, que pueden ir desde el acoso, desde el abuso, pero también el mansplaining, y también esto de que haya temas para mujeres y temas para hombres, o que lo que es feminismo nada más se puede encuadrar en un tema para mujeres, cuando en realidad debería ser una perspectiva transversal a todo lo que comunicamos. Y bueno, también por la problemática de la explotación laboral que tenemos en los medios de comunicación y la precarización,
a la que muchas veces estamos tan acostumbrados, ¿no? A cobrar tan poco, laburar tanto y dejar todo en el camino, el cuerpo, la vida y más. Y bueno, un poco también buscando investigar, trabajar y reportear temas que no se nos habilitaban en los medios o enfoques que no nos habilitaban en los medios, es que se fundan cada uno de estos medios. Hay 6 medios que son de México, 2 de Perú, 1 de Ecuador y Revista Colibrí Argentina. Y si bien la alianza es muy joven, porque como les contaba, fue que nos empezamos a organizar recién en mayo de 2021, sí, en muy poco tiempo pudimos hacer bastantes cosas, postulamos a un fondo con una cobertura colaborativa y lo ganamos, y en este momento algunos de los medios de la coalición estamos trabajando en una cobertura colaborativa sobre mujeres y personas LGBT migrantes y cómo sus derechos laborales fueron afectados en pandemia. Y eso, la verdad que nos habilita a interactuar y a pensar distintos enfoques, porque cada medio tiene su particularidad, como cada persona tiene su particularidad, ¿no? Y creo que lo que un poco nos une es que como medios con perspectiva feminista, fundados por mujeres, nativos digitales, eh, enfrentamos las mismas dificultades o nos encontramos con los mismos desafíos que también se encuentran ustedes de crear un medio sustentable, que se pueda sostener en el tiempo, que no caiga en las mismas lógicas de precarización y explotación que bien conocemos, con lógicas distintas y mejores a la de los medios masivos. Y bueno, nosotras y nosotros apostamos por una salida colectiva y no un sálvese quien pueda, o lógica de la competencia, de ser mejor que el otro medio que en realidad está buscando lo mismo que vos, ¿no? Eh, y también creo que si bien nos enfrentamos a las mismas dificultades, nuestras fortalezas son distintas, porque de repente tenemos medios que producen excelentes podcasts y hay medios que se desarrollan muy bien en TikTok, y hay otros medios que buscan más la mirada desde las culturas populares o alternativas, o se enfocan en población LGBT. En la coalición hay muchos medios distintos que hacen cosas muy, muy interesantes y muy bellas, y me parece que esas fortalezas lo que buscamos es que un poco sean complementarias, no tratar de homologar todo lo que hacemos, sino que esas diversidades, que son las que también tenemos en la sociedad, nos lleven más alto, nos lleven a un mejor lugar, y como decía, con lógicas también distintas. Y me parece que la diferencia que quizás tenemos, que no me gusta pensar en eso, porque quizás es una lógica un poco competitiva, es esto de pensar la perspectiva de género como un eje transversal a todo lo que hacemos, no hacer como periodismo con perspectiva de género como algo puntual, sino que atraviese todo lo que hacemos y sobre todo lo que hablamos, ya sea de culturas populares, de personas LGBT, de poblaciones migrantes, hablándole a ciertas audiencias más jóvenes, más adultas, adultas mayores, y me parece que un poco eso es lo que es importante, y que también es súper importante y que no es menor haber nacido de la red LATAM, que es, y de Factual puntualmente, que tiene como ese poder de crear comunidad tan zarpado, y que todos los que estamos acá lo sabemos y lo sentimos. Entonces me parece que también está bueno destacar eso, que nacimos de la red y que estamos construyendo. En este momento estamos organizadas y organizadas en 2 comisiones, una de financiamiento y una de alianzas. Y bueno, también me gustaría sumar la pregunta, y para que las personas que están acá representando estas redes tan admirables, como decía Lisette, nos cuenten un poco cómo vienen lo práctico, cómo se organizan, que a mí me parece lo más maravilloso de la organización comunitaria, de qué dinámicas tienen para organizarse, para tener asambleas, para ponerse de acuerdo, para estar en desacuerdo y estar de acuerdo igual. Así que bueno,
entiendo esas preguntas y les escucho. Sí, Nicole, justamente iba a preguntar lo mismo. Les iba a soltar la pregunta de cómo es que se organizan cada vez que van a emprender un proyecto juntos, ¿no? Cómo son las reuniones editoriales, cómo son los roles que se reparten. Si alguno quisiera empezar a responderlo. Tal vez Patricia, Ernesto, Milagros o Lisette. Milagros, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos? Yo creo que aquí es donde viene la pregunta sobre los desafíos. Creo que la parte organizativa es uno de los principales retos que hay para trabajar en alianza. Cuando nos hacían la pregunta sobre ventajas y desventajas, la parte organizativa, digamos, es una de las grandes desventajas cuando se trabaja en alianza, y en alianzas que son como más duraderas, ¿no? Porque cuando son como cosas puntuales para un proyecto puntual, pues te organizas en función de ese proyecto y luego ya, pues cada quien por su lado, ¿no? Que se mantenga la comunicación. Cuando lo que se intenta es mantener una alianza por más tiempo, el proceso organizativo es más lento, las decisiones son más lentas, no todo el mundo está al mismo ritmo. Aunque quisiéramos que todos los medios participaran con el mismo ímpetu y con el mismo nivel de participación, no quiere decir que no hay interés, porque hay medios que de pronto, claro, porque además son medios muy pequeñitos, son medios que tienen muy poquita gente, que estar dentro de un espacio colectivo les quita un montón de tiempo. Entonces es como intentar ir entendiendo la dinámica de cada medio. Al menos yo desde mi rol en la parte de coordinación intento estar en una comunicación constante con cada director o directora de medio para ir viendo qué pasa cuando hay menos participación en alguna cosa, para ir incluyéndole en cosas que son como estratégicas, en las que sí tienen que estar todos, y otras cosas en las que ya sé que si no pueden estar, se van a sumar a la decisión que tome la mayoría. Pero es una dinámica que al menos yo siento que ha sido como ir experimentando sobre la marcha. Pues, o sea, ahora mismo, por ejemplo, cuando tenemos un apoyo para un especial, generalmente lo que hacemos es que hay un editor que se encarga para un especial periodístico, una investigación, hay un editor que se encarga como de toda esa parte, digamos, más editorial, y yo estoy más en la parte de hacer que las cosas ocurran, ¿no? De que los medios lleguen a las reuniones, de que cada quien asuma el rol que le corresponde de acuerdo a sus posibilidades y a sus capacidades también. Por ejemplo, pues el territorio, obviamente el país es un criterio importante. Cada medio se encarga de acuerdo al país en el que está, ¿verdad? Pero también hay especialidades en cuanto a esto que decía Nicole, en cuanto a los formatos que manejan los medios que tienen un mayor dominio, ¿no? Entonces, quienes manejan mejor podcast, pues son quienes se encargan de podcast, quienes manejan más la parte audiovisual se encargan de la parte audiovisual, y los recursos se distribuyen en función de lo que le toque hacer a cada quien y en función de lo que haya sido aprobado también en el proyecto o en el fondo que se nos haya aprobado. Casi siempre, aunque ya me estoy metiendo un poco a la pregunta sobre los fondos, pero casi siempre son fondos o siempre prácticamente son fondos para investigaciones puntuales, aunque la alianza tiene una dinámica de existencia cotidiana en la que hay un grupo en el que nos hablamos, compartimos cosas, vamos hablando sobre temas de situaciones de riesgo, logros que van teniendo, premios que van teniendo los colegas y las colegas que son parte de la alianza, pero la dinámica, digamos, de los especiales está más dada de acuerdo a lo que se consigue para un especial periodístico, fuera de la dinámica cotidiana en la que estamos en constante envío de cosas. También algo que a mí me parece que ha sido una ganancia entre los medios es que aunque no estemos trabajando en un especial periodístico, propiamente sí hay una dinámica de intercambio, se mandan textos, se comparten artículos, se comparten textos que han sido tal vez vetados en el país y que ese medio ya no puede seguirlo compartiendo en su país porque corre un riesgo legal, entonces comparten otro medio de otro país o en la misma página de la alianza. Entonces intentamos como pues ir un poco distribuyendo el trabajo en función de lo que tenemos que hacer. Pero hay muchas cosas que todavía no están dadas, se han ido dando conforme la dinámica de trabajo cotidiano. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera están escritas como en unos estatutos o en
hay cosas que son como de cajón y otras que en el camino, cuando nos las topamos, decimos, ala, esto deberíamos decirlo, deberíamos hablarlo. O dependiendo del proyecto también. Sí, pero Ujú. por ahí, digamos, para la parte organizativa. Claro. Lizeth, por ejemplo, en el caso de la Alianza Rebelde Investiga, que la conformaron tres medios que ya funcionaban por su cuenta por un tiempo antes que se unieran para hacer investigación conjunta. Y ¿cómo lograron comulgar las líneas editoriales de los tres medios en los diferentes proyectos que empezaron a hacer juntos? Sí, bueno, me parece importante contarles que los tres medios formamos parte pues de un ecosistema de medios en Venezuela que más o menos formado en los años recientes, y todos venimos de grandes medios, de los medios tradicionales, y nos formamos más o menos en el año 2014. Hubo una migración de muchos periodistas de investigación que estaban en unidades de investigación tradicionales, en grandes medios, a medios digitales. Esta migración se produjo porque, bueno, ese año justamente, que también hubo una ola de protestas muy grande, hubo muchos cambios también para el periodismo, y uno de ellos fue que hubo una venta o una compra de medios, de estos medios tradicionales, pasaron a manos de grupos económicos, bueno, de origen incierto, pero bueno, muy emparentados con el gobierno. Aquí las líneas editoriales cambiaron en estos medios donde nosotros trabajábamos, y bueno, todos nos fuimos y armamos nuevos medios digitales. Claro, todas unidades de investigación más pequeñas, tan pequeñas que en muchas ocasiones era una sola persona investigando, como casi fue mi caso. Y entonces veníamos ya con ese entrenamiento, ¿no? Y con esa trayectoria y esa experiencia en el periodismo de investigación, en ese caso. Entonces, ha sido bastante fácil al final ensamblarnos, hay mucha compatibilidad, más o menos todos, bueno, compartimos los mismos valores periodísticos, la misma línea, que bueno, es eso, es buscar la verdad, es participar como auditores pues del poder y hacer contraloría social, que es la que, bueno, forma parte pues también del periodismo de investigación, de uno de sus objetivos. No estamos hablando de juzgar, de eso se lo dejamos a los tribunales, ¿no? Y a los abogados. Pero bueno, por eso ha sido como sencillo. No, esto no quiere decir que por el hecho de que nos llevemos bien, que seamos amigos, que nos conozcamos ya desde hace un tiempo, y que compartamos esos valores y principios, eso no quiere decir que no tengamos dificultades, siempre se presentan dificultades. Lo que sucede cuando uno emprende uno de estos proyectos es como cuando te vas de viaje con tus amigos, o sea, es una prueba de la amistad, porque bueno, pueden presentarse muchísimos problemas, es todo un desafío, ¿no? a la convivencia, aunque sea virtual. Porque bueno, hay muchas diferencias, incluso en el mismo país, con la misma cultura, compartiendo los mismos principios, puede haber diferencias. Y por eso es que es fundamental, y esto lo enlazo con la pregunta anterior, es fundamental la planificación, y desde un comienzo estar muy claro la coordinación, y cuáles son los objetivos, las tareas, y quiénes son los responsables de esas tareas. Eso es fundamental. La coordinación es vital, y también la planificación, y que la planificación incluye todo esto, ¿no? Que estén muy, muy claros los objetivos y los responsables de los que van a llevar a cabo estos objetivos. Y otra de los elementos que son importantísimos en las colaboraciones, que es quizás uno de los más importantes, es la comunicación. Hoy en día no hay excusa para lo del tema de la comunicación, incluso, bueno, que no estemos ya juntos en una redacción, por lo menos temporalmente, mientras dura esta pandemia. Es la comunicación. Ahorita hay canales de todo tipo, hay posibilidades en la era digital como nunca había existido,
Y es fundamental la comunicación, estar al tanto de todos los movimientos, de todas las dudas, hacer seguimiento. Para eso, bueno, tenemos los canales de mensajería, hasta, bueno, por plataformas de comunicación. Entonces, esto es importante también definirlo desde un comienzo. Y lo otro es trabajar también por protocolos. Esto también nosotros tenemos, bueno, una especie de manual de estilo, de protocolo, que lo hemos ido armando, por cierto. Nosotros no llegamos, desde el comienzo no estábamos aprendidos. Todo esto lo hemos ido definiendo sobre la marcha, aprendiendo, a partir de las lecciones que nos va dejando todos los reportajes y los proyectos que hemos ido publicando. Entonces, bueno, eso sería. Y la pandemia, por ejemplo, ¿qué desafíos le ha traído a sus agrupaciones, a sus asociaciones, en cuanto a ejecutar proyectos, conseguir fondos? ¿Cuáles son los desafíos que ha traído la pandemia? Tal vez, Ernesto, a periodistas de a pie. Me perdió. Vale. Pati, le dejo el micrófono a Pati. O para ti, claro, por supuesto. Bueno, ya, ahí me apoyas, aunque se me olvide. Bueno, nada, aquí justo en pandemia, este año entraron otros 4 medios, ahora somos 14 medios en el país, en 8 estados, ¿no? Acá, y cada medio es autónomo, o sea, cada uno en este camino también ha aprendido como a buscar financiamientos propios o en colectivo. Y la red de periodistas de a pie tiene un consejo, ¿no? Un consejo que creo que también apoya mucho como para tomar el rumbo y coordinar algunas propuestas de financiamiento. Hay un equipo operativo que ayuda también en como a canalizar las propuestas de postulación o las capacitaciones, etcétera, ¿no? Dentro de este consejo hay 2 áreas. Una es de capacitación, que ahorita está a cargo de María Teresa Juárez, y otra se conjuntó con otras, que es la coordinación de la Alianza de Medios, donde estaba Ernesto Roche y ahora estoy yo. Pero bueno, siempre ahí de la mano de él. Y libertad de expresión, ¿no? Son un tanto más lo que tiene que ver con seguridad, riesgos, acompañamiento psicosocial, etcétera, ¿no? Así es más o menos como se organiza el consejo, ¿no? Y de ahí, y esto sirve como un paraguas para todos los medios que a su vez tienen esta autonomía de decidir en qué proyectos van juntos con otros, e igual caminar hasta donde ellos puedan, ¿no? Con sus propios financiamientos, con su propia organización. Estos medios todos tienen perfiles, como decía Ernesto, afines, pero finalmente algunos están caminando hacia la especialización, por ejemplo, de cobertura del indigenismo o de temas medioambientales, otros como más políticos, y todos aspiran o aspiramos a tener un periodismo robusto de investigación en diferentes áreas, ¿no? Que es lo que tanto hace falta, pues no solo en México, sino en todas partes. En pandemia cada año se hace una reunión anual, una reunión presencial de los representantes de estos medios como para trazar un proyecto anual, ¿no? Y ya en el camino ir rebotando ideas, etcétera. Esto se hace en diciembre, enero. Este año obviamente no hubo reunión, se hizo virtual. Obviamente no es igual para nada, ¿no? Tampoco ha habido reuniones del consejo, apenas va a haber una, y todo ha sido virtual, pero bueno, desde mi experiencia o lo que hemos visto es que al cabo de tantas reuniones virtuales, como que la comunicación no es igual de efectiva, ¿no? que las presenciales, eso por un lado. Y por otro, eso por un lado negativo se puede decir, entre comillas, y por otro también nos llevó a explorar reuniones más seguidas, no solo anuales, y eso creo que sí ha sido favorable. Ahorita la Alianza ya nos hemos reunido más seguido y hemos acordado a partir del mes pasado reunirnos, no sé, cada mes, que eso de alguna manera sí te permite desahogar más temas o avanzar en otros, ¿no? Y en cuanto al financiamiento, sí estamos teniendo un reto muy grande, porque a la par la pandemia obviamente está impactando
directrices o sí, de las mismas financiadoras. Nos están cambiando el esquema en muchas cuestiones. Han cambiado de encargadas que estábamos en contacto con ellos y están cambiando los lineamientos, ¿no? Un tanto por la pandemia y un tanto también porque ahorita América Latina pues está convulsionado, ¿no? O sea, ya no solo es como México tiene el foco, sino ya hay muchos países que necesitan apoyo emergente. E igual como está ahí, entra el cambio de gobierno en 2008, o sea, con otra visión, ¿no? Respecto de financiadoras, respecto de medios. Pues está como todo muy revuelto y estamos ahorita en este análisis intenso, ¿no? O intensivo de analizar, reanalizar dónde estamos parados. Estamos ya casi a cierre de año como para observar o para analizar cómo vamos a trabajar juntos. Pero creo que ahora, a diferencia de cuando iniciamos el año, tenemos más, ahora sí que experiencia, o ya somos un poco más conocidos, y sobre todo tenemos medios más fortalecidos en los estados, ¿no? Eso creo que ayuda más, pero bueno, sigue siendo un reto importante, a ver hacia dónde vamos, o cómo. Perdón, hemos estado trabajando mucho como alianza, esto creo que es muy importante. La alianza ha caminado bastante, sobre todo este año, en capacitarse para trabajar con audiencias, ¿no? O sea, como para dejar de ser tan dependientes, ya sea de fondos, de grants, todo esto, trabajar con audiencias, ¿no? Que yo creo que esa es la razón de ser del periodismo, ¿no? Y ahorita sí hemos tenido esas experiencias, yo creo que cada medio ahí sí podría hablar de estas experiencias, pero muy, muy, muy ricas, muy buenas, como para transitar hacia la autosustentabilidad, ¿no? Pero pues obviamente hay que trabajar con ellas porque necesitamos su confianza, ¿no? Para algún día poder transitar hacia las suscripciones o hacia otras formas o diversificación de financiamiento donde estén involucradas ellas, ¿no? Eso es ahorita lo que hemos estado como trabajando muy intensamente. Claro. Sí, me imagino también el tema de las audiencias que cada medio ha traído o trabajado, son también, es una de las ventajas de hacer periodismo colaborativo y de poder difundir el mensaje a más personas, ¿no? A darle una resonancia mayor. También muchos de ustedes han mencionado que al tejer estas alianzas, estas redes con sus colegas locales, han podido combatir la seguridad, la falta de seguridad y protegerse de las amenazas que pudieran enfrentar tanto del gobierno como de grupos de terceros. ¿Cómo podrían darnos un ejemplo en ese sentido, cómo es que han podido hacer fuerza ahí para combatir estos peligros al estar conformados como redes? Tal vez, Pati, nos puedes dar un comentario en México, sobre México, periodistas de a pie en México. Y luego podríamos preguntarle a Lisette en Venezuela. Bueno, sí, gracias. Creo que es un gran tema, ¿no? Y creo que también, pues bueno, hemos aprendido a punta de golpes de todo lo que nos ha sucedido. Ahorita en el momento en que estamos dando prioridad desde la alianza, estamos dando bastante peso a la capacitación y sobre todo a la seguridad mental y emocional, ¿no? Porque creo que de pronto eso, bueno, lo digo desde la experiencia de muchos de nosotros, lo dejamos al final. Nos enfocamos al inicio mucho en seguridad física o seguridad, bueno, como para hacer coberturas físicas o seguridad digital, y nosotros por lo menos, bueno, varios de nosotros dejamos hasta el último esto, ¿no? Y creo que desde la experiencia de varios es fundamental, y porque pocas veces lo vemos, sobre todo como periodistas que estamos en mil cosas y no ponemos como no hacemos una conexión personal, ¿no? Y ahorita estamos, ahora que entré yo, que no sé, pues este año, no recuerdo exactamente el mes, me topé también mucho, desde antes empecé como a hacer como un análisis, un diagnóstico, acercándome más
más a los medios de la alianza, y me llamaba mucho la atención que la principal solicitud ahora era como terapias, ¿no? O sea, o como ya no nos hablamos, somos 2, 3 y ya no nos hablamos, en otras divididos unos de otros, no saben cómo manejar el desplazamiento forzado de compañeras, o sea, es obvio, ¿no? Porque hemos vivido tantos años así que tenía que haber un quiebre, y ahorita hay mucho este impulso de dar acompañamiento, buscar expertos en acompañamiento psicosocial, que no son propiamente terapias de psicoanálisis, sino que esto yo creo que también Colombia, Nicaragua, países donde han vivido guerrillas lo entienden más, es como con expertos entender qué papel tenemos dentro de estas guerras o de estas situaciones de violencia que vivimos, y qué efectos naturales, normales estamos viviendo como para nombrarlos y atenderlos y colocarlos dentro de nuestras vidas y del periodismo, ¿no? Eso es por un lado. Después de tanto año también ha habido un efecto en varias de nosotros y nosotras, que se llama síndrome de la hoja en blanco, página en blanco. Entonces también estamos impulsando, y ahora que en esta consulta, pues sí, como no se habla son situaciones muy escondidas, es como de pronto no puedes escribir igual, no te enfocas, o sufres los textos, o no, o hasta pierdes enfoques, etcétera, ¿no? Y hemos estado impulsando esto con bastante éxito, o sea, empezamos con un proyecto en el norte que esperamos bajar más, de ir destrabando esas emociones para poder escribir como con más enfoque, ¿no? Más fuerza mental y emocional. Y la capacitación en análisis de riesgo y de contexto, ¿no? O sea, porque si alguien tiene conocimiento de nuestros contextos o de nuestro territorio, de nuestro territorio, somos nosotras y nosotros. Entonces, lo que necesitamos son expertas y expertos para analizar estos contextos y ubicarlos en los diferentes niveles de riesgo y de estrategia y protocolo, ¿no? Es mucho fortalecer la mente y las emociones, ¿no? Es como más o menos hacia donde hemos transitado con nuestra experiencia personal, ¿no? Y sumándola, más o menos. No sé si a Aroche me escape algo. Sí, bueno, tomo el micrófono. Sí, gracias. Sí. Nosotros, los medios digitales en Venezuela, sobre todo, recibimos muchas amenazas digitales. Hemos padecido, sobre todo en los últimos años, bloqueos terribles, se cae la página, o sea, entonces, bueno, es una de las principales amenazas que muchas veces que ha llegado a concretarse. Por ejemplo, el caso del Pitazo, que es uno de los medios aliados, ha mudado de dominio como 4 veces. Nosotros también hemos recibido ataques, dependiendo del tema que se toque. Tal cual también, o sea, todos. Pero estoy hablando de los 3 medios de la alianza de ARI, pero en líneas generales todos. Efecto Cocuyo, Armando Info, todos en general. Entonces es como la principal amenaza que tenemos, y bueno, hemos hecho un esfuerzo para poder evadir esos bloqueos, para poder fortalecer nuestros sistemas para que no hayan caídas o ataques que no permitan, pues, no nos dejen funcionar. Pero a veces no hay manera de evitarlo y ocurre. Entonces aquí viene a jugar también un papel importante el tema de las alianzas. Porque si, por ejemplo, bloquean el contenido en uno de los medios, el otro lo ha publicado. Entonces igual va a salir a la luz, se va a difundir por otro medio. Esa es una de las consideraciones que siempre hay que tomar también, por ejemplo, en el contexto venezolano, que la alianza en ese sentido te va a ayudar a difundir tu contenido en el caso que te bloqueen tu medio. Entonces, bueno, eso es una de las medidas que hemos tomado ante los bloqueos. Y con respecto a todo lo que son las amenazas o peligros o agresiones físicas, bueno, tomamos las medidas, por ejemplo, cuando son temas estamos trabajando temas sensibles, bueno, sí, se toman las medidas que
se deben tomar no solamente el periodismo de investigación, sino todo periodismo, ¿no? Sobre todo en contextos de enorme violencia como hay en Venezuela, como es la que hay en Venezuela. Siempre hay que seguir protocolos y medidas. Hablo desde, bueno, saber por dónde te mueves, también la protección en tu oficina, en tu hogar, y todas las medidas de seguridad digitales que también hay que tomar. Pero eso sí, lo tenemos siempre muy presente cada vez que hacemos un reportaje. Nosotros sobre todo trabajamos casos de corrupción, violación de derechos humanos, crimen organizado, delitos ambientales, minería. O sea, temas que son sensibles y que somos susceptibles pues, a amenazas y ataques precisamente por tocar estos temas. Sí, sí, claro. No es gratuito que 3 de las 4 alianzas con las que estamos conversando ahora todos están en países que están atravesando gobiernos autoritarios y un montón de censura, ¿no? Y amenazas externas. Pero bueno, estas alianzas les están permitiendo seguir haciendo periodismo, uniendo fortalezas, uniendo audiencias, uniendo fondos y protegerse también en el camino, ¿no? Aprendiendo juntos a hacer periodismo colaborativo. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el habernos compartido su experiencia, su sabiduría, y les cedo la palabra a Quetzalí, y gracias por invitarme también a moderar la conversación. Muchísimas gracias, Paola, Milagros, Nicole, Patricia, Lisette y Ernesto por acompañarnos en esta mesa. Les voy a pedir a todas las personas que se sumaron a esta conversación si pueden prender su camarita, por favor, para tomarnos la foto del recuerdo. Listo. Bueno, voy a tomar 2 fotitos, entonces ahí va la primera y la segunda. Denme un segundo. Listo. 1, 2. Fabuloso. Muchísimas gracias a todas, Ernesto, por acompañarnos en esta mesa y los invitamos a que nos sigan. Todavía tenemos una mesa más de cierre que arranca en 20 minutos y bueno, todas las actividades de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bye, gracias. Muchas gracias.